Su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré. Mis queridos hermanos, el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo grandemente en este día. Saludamos a los hermanos, saludamos a los amigos que nos ven. Les amamos en el amor de Cristo. Nos alegra este martes, estamos hoy ya a martes, estamos en el mes de octubre, estamos a martes 13, ayer, martes, lunes 12, día de la raza en nuestra nación, en nuestro país Colombia. Hoy es un día de bendición. Así lo ha dicho el Señor, hoy es un día de victoria, es un día del favor de Dios Todopoderoso. Quiero saludarlos ahí donde están, decirles que el Señor ha planeado este tiempo, este devocional meditando en vuestros caminos. Dios ha dispuesto este tiempo meditando en vuestros caminos para que sea un tiempo de bendición. Bueno, mis queridos hermanos, nos alegra saber que estás ahí. Quiero invitarte, hermano, amigo que nos ve, hermano de la Iglesia Católica, quiero invitarte a que adoremos por un instante a nuestro Dios y a nuestro Señor. Le vamos a decir: en nuestro asolamiento hay un clamor. Abre los cielos, sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Vuélvenos a ti, nos volveremos. Ven a darnos vida eterna. Vuélvenos de nuestro cautiverio, a su remanente regresar. Abre los cielos, sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Amado Padre Celestial, haz llover en esta mañana sobre tus renuevos. Trae tu presencia, mi Dios y mi Señor.
presencia. Precioso Dios Todopoderoso, precioso Espíritu Santo. Manda la lluvia sobre cada casa, sobre cada familia, sobre cada amigo que nos ve. Precioso Espíritu de Dios, manda la lluvia en esta hora. Manda la lluvia sobre nosotros, amado Dios. Haz llover de tu gloria y de tu presencia en cada vida, en cada familia que nos ve. Precioso Espíritu Santo, toma el control en esta hora. Toma el control de este tiempo. Toma el control, mi Dios y mi Señor, de cada vida, de cada familia que nos ve, de cada familia que está ahí conectada, mi Dios y mi Señor. Manda la lluvia en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, abre los cielos sobre cada vida, sobre cada familia, Señor. Hoy es el día de tu favor y de tu socorro. Sorpréndenos con bendiciones grandes, con bendiciones abundantes, en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús. Y en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, es un día de victoria. Es un día del favor de Dios, es un día del socorro. Dios ha dispuesto este día para bendecir tu vida y para bendecir tu vida. Vamos a ver hoy la gloria del Señor. El Señor quiere hacer cosas grandes, nos lo ha dicho. Y alguien dirá, bueno, pastor, ¿cómo es que Dios le habla a usted? A través de la palabra, a través de la palabra del Señor, a través del secreto, de la oración, a través del permanecer en su presencia. Hoy vamos a hablar de eso. Y este devocional, meditando en nuestros caminos, se llama Participando de mi oración. Participando de mi oración. Es increíble. ¿Cómo así, pastor, ese título que participando de mi oración? Sí, mis queridos hermanos, amigos que nos ven, hermanos de la Iglesia Católica. Muchas veces oramos, pero no somos partícipes de nuestra propia oración. Y lo vas a comprender, lo vas a entender en contados segundos, en contados minutos, qué es eso de participar en mi oración. Hoy lo vamos a entender, hoy vamos a comprender. Hoy vamos a comprender qué es eso de participando en mi oración. Oramos y oramos muchas veces, pero hacemos repeticiones vanas y no soy partícipe de mi oración. Hoy saludamos en esta hora al hermano honorable concejal Carlos Gámez. Saludamos a su esposa, la hermana Josefina, a sus 3 hijos, a sus 3 varones, les saludamos ahí en su casa. Saludamos también a la hermana Heidi Carolina Quintero, les saludamos, le amamos en el amor de Cristo. Saludamos también a su hermano, a sus hermanos, a su mami, a su papi allá en la ciudad de Bogotá. Les saludamos, hermana, en el amor de Cristo, les amamos. Saludamos a todos los hermanos que están llegando, están conectándose en esta mañana a este su devocional, meditando en vuestros caminos. Meditando en vuestros caminos se llama este devocional. Damos gloria al Señor por este tiempo que nos ha regalado. Bueno, mis amados hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor, a este devocional, meditando en vuestros caminos, y se llama participando de mi oración, de mi oración, participando de mi oración. Vamos a ir al libro de Jeremías, por favor, libro de Jeremías, capítulo 33. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 1 en adelante. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, bajo la presencia del Espíritu Santo de Dios. Leemos la palabra de nuestro Dios y de nuestro Señor. Gloria, gloria al Señor. Permíteme un segundo. Ya. Restauración de la prosperidad de Jerusalén. Versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. Versículo 2. Así ha dicho Jehová que hizo la tierra. Dice la palabra de Dios, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Versículo 3. Jeremías, le dijo el Señor, clama a mí y yo te responderé.
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque se ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús y en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, la palabra del Señor, yo quiero que tú levantes las manos al cielo allí por un instante, hazlo y dile al Señor, amado Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. Hoy me hablarás, hoy oiré tu voz, hoy Padre de la gloria, seré bendecido por tu palabra, Señor. Hoy tú desatas los cielos sobre mi vida y hay lluvia de bendiciones para mi vida, para mi casa y para mi familia en este día, en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús. Mis queridos hermanos, gloria al Señor, hacemos esta oración dirigidos por el Espíritu Santo. La palabra del Señor dice en Jeremías 33, dice, restauración de la prosperidad de Jerusalén. Y yo quiero que tú le coloques tu nombre ahí donde tú estás. Restauración de la prosperidad de Héctor y de mi familia en el nombre de Jesús. Y decláralo. Dice la palabra del Señor que lo que declaremos, lo que desatemos en la tierra se desata en el cielo. Lo que atemos en la tierra se desata en el cielo. Entonces yo quiero que tú lo desates hoy, mi hermano. Esta semana es un tiempo de bendición, es un tiempo de cielos abiertos sobre tu vida. Decláralo en tu vida. La palabra se llama restauración de la prosperidad de Israel. Entonces declara la restauración de la prosperidad de Héctor, mi vida, de mi casa y de mi familia viene ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo lo creo, estoy seguro de que va a ser así en el nombre de Cristo Jesús. Voy a entrar con mi casa, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Voy a entrar con mis hijas, con mi nieto, en la restauración de la prosperidad de nosotros por la misericordia del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Saludamos ahí a Victoria Carrillo, que nos ve desde Santander. Victoria, le amamos en el amor de Cristo, nos alegra que estés ahí, juiciosa, una mujer de Dios, enamorándose del Señor, enamorándose en ese primer amor del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Victoria, le amamos en el amor de Cristo. Mis queridos hermanos, vemos en la palabra del Señor en esta mañana, restauración de la prosperidad de tu casa, restauración de la prosperidad de tu casa en este devocional. Y se llama participando de mi oración. Para que la casa de nosotros sea restaurada, pero que sea restaurada en prosperidad. Una cosa es restaurar las ruinas de una casa y otra cosa es restaurar las ruinas en prosperidad. Son dos cosas diferentes. Hemos visto algunas casas, algunas fincas, algunos lugares que son lugares desérticos, que son lugares en ruinas. Y vienen y la restauran. En algunos lugares vemos cómo colocan trancas, improvisan vigas, colocan madera y restauran las casas. De pronto hacen alguna mejora, quitan una teja que está rota, cubren la gotera y restauran. Pero yo me pregunto si esa restauración que Dios anhela hacer en esos lugares. Cuando Dios dice en su palabra que la restauración que Dios traerá a nuestras vidas será una restauración de prosperidad. Es una restauración de prosperidad. Entonces, mis queridos hermanos, la palabra del Señor nos invita a nosotros los hijos de Dios a ser restaurados, pero no cualquier restauración. La restauración que Dios tiene para nosotros es una restauración de prosperidad. Es una restauración de bendición y de bendición en todas las áreas de nuestra vida, en lo espiritual, en lo físico, en lo laboral, en lo profesional, en la economía, en la familia. Y hablábamos con los líderes el día sábado en nuestra reunión habitual semanal
de que Dios quiere avivar a la iglesia. Viene un tiempo de avivamiento donde Dios va a restaurar, va a traer restauración de prosperidad a la iglesia. Pero antes de hacerlo en la iglesia, lo quiere hacer en las personas, en tu vida, en tu casa, en tu familia, y luego lo va a hacer en la iglesia. Es como el Señor obra. Dios no va a restaurar, avivar a la iglesia sin avivar la familia, sin avivar tu vida y sin avivarte a ti. Dios quiere restauración, pero restauración de prosperidad. Ahora, mis queridos hermanos, dice la palabra del Señor que Jeremías, estando en una condición deplorable, en una condición difícil. ¿Y en qué condición estaba Jeremías? Dice, Jeremías estaba preso. Versículo 1 dice, y estando él aún preso. Jeremías estaba en una condición muy difícil. Jeremías estaba en una condición no deseable en nuestro corazón para ninguno. No deseamos, al contrario, deseamos que aún los que están presos estén en libertad y salgan de la cautividad. Hay presos de cadenas, hay presos de puertas, pues, presos físicos, pero también hay presos espiritualmente. En nuestro corazón está que todo el mundo salga de la cautividad, cualquiera que sea su cautividad física o espiritual. No queremos que haya personas en la cautividad. Y dice la palabra del Señor que Jeremías, estando aún preso, estaba en una situación difícil, muy difícil. Y dice la palabra del Señor que en ese momento Jeremías oye la voz de Dios. Y oye la voz de Dios y dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez. Él ya había oído la voz de Dios. Estaba acostumbrado a la voz de Dios. Y viene palabra de Dios a Jeremías, dice la palabra del Señor. Y dice que Jeremías, estando preso aún en el patio de la cárcel, en el patio de la cárcel. Jeremías estaba en medio, no solamente él estaba en su celda, sino estaba en medio de muchas personas que tenían la misma aflicción, que tenían la misma dificultad como la de él. Pero aquí Dios no le habló a todos los que estaban en el patio de la cárcel, sino Dios le habló a uno llamado Jeremías. Antes de avivar a la iglesia, Dios te va a avivar a ti. Antes de restaurar a una ciudad, restaurar a un barrio, Dios te va a restaurar a ti. Antes de darle la prosperidad a una ciudad, a un barrio, a un país, Dios te va a dar la prosperidad a ti. Jeremías estaba en un patio en medio de muchos detenidos, muchos presos. Jeremías no estaba en el calabozo. Jeremías no estaba en su cuarto de prisión. Jeremías estaba en un patio junto con muchos más presos. Esto confirma, mis amados, que Dios anhela colocar la prosperidad, la restauración de la prosperidad de tu ciudad, pero primero la va a hacer en tu vida, en el nombre de Jesús. Hay muchos que están esperando que el vecino sea próspero para él ser próspero. Hay muchos que están esperando restauración de la ciudad donde viven para ellos ser restaurados. Hay muchos que están esperando ser bendecidos porque después de que sea bendecida nuestro país y nuestra nación, tú vas a ser bendecido. Y déjame decirte que no es así. Primero Dios va a prosperarte a ti, primero Dios te va a restaurar a ti, primero Dios te va a bendecir a ti, primero Dios te va a traer la prosperidad a tu vida y tú vas a impregnar tu casa, vas a impregnar tu familia, vas a impregnar tu ciudad y vas a impregnar todo tu país en el nombre de Jesús. Ahora, déjame decirte que tú estás viviendo en el país más rico del mundo. Si tú estás en Colombia, en nuestra apreciada nación, Colombia, estás en el país, en uno de los países más ricos del mundo. Solamente falta es que tú seas prosperado y Dios va a activar todo lo demás. Pastor, ¿cómo es eso que estoy en el país más rico del mundo si vivo en escasez y vivo en aflicción? Somos el país más rico del mundo, ocupamos el 10º lugar de entre los países más ricos del mundo. Y el número 26, el país en la lista del mundo de los países más grandes, extensión territorial, ocupamos el número 26. Pero uno nos explica cómo países más pequeños que el de nosotros, como Suiza, está ocupando
los tres primeros lugares de los países más ricos del mundo, siendo un país más pequeño. Porque ellos entendieron que la prosperidad para ellos como nación, la restauración, la prosperidad para ellos como nación, no empezó en su gran extensión, no empezó por el país Suiza, sino empezó primero en cada uno de ellos. Y después impregnaron toda la nación. Y sin importar de que sean una ciudad, una nación muy pequeña, están como en el puesto 60 y tanto en la parte territorial. Dicho de otra manera, ellos tienen 34.000 kilómetros de extensión, creo que es, si la memoria no me falla, y nosotros tenemos cerca de 29 millones de kilómetros cuadrados de extensión. Es impresionante. Puedes dividir a Colombia en 50 veces, ellos son una 50ava parte de lo que somos nosotros. Pero ocupan uno de los primeros lugares como los países más ricos del mundo. Y nosotros ocupamos el país número 10 como el país con mayor riqueza en el mundo. Porque la riqueza no viene primero de afuera, de la nación o de la ciudad, para luego venir a tu familia, para luego venir a tu casa y para luego venir a tu vida. La restauración y la prosperidad viene primero de parte de Dios sobre tu vida, luego viene sobre tu casa, sobre tu familia, y eso va a impregnar el lugar donde tú estás, tu ciudad, tu barrio, tu campo, tu vereda, y luego va a impregnar a la nación. Por eso no podemos andar esperando que la nación sea prosperada, que el Estado decrete cosas de bendición para prosperar. No, no es así como funciona. Funciona a la inversa. Empieza por ti. Viene de Dios y empieza por ti la prosperidad, la restauración y la prosperidad. ¿Y cómo estaba Pedro? ¿Cómo estaba Jeremías? Estaba preso. ¿A dónde estaba preso? Estaba en un patio de la cárcel. Había muchísimos más. ¿Y a quién le habló Dios? A todos. Le habló solamente a uno. Le habló a Jeremías. La restauración y la prosperidad empieza sobre uno. Empieza por tu casa y por tu vida. Y yo lo creo que Dios lo va a hacer conmigo y lo está haciendo con nosotros. Y Dios también quiere hacerlo contigo. Dios quiere empezar la restauración y la prosperidad de tu vida, empezando por ti. Y una vez sea tú restaurado y prosperado, va a alcanzar restauración y prosperidad tu casa, tu familia. Y eso va a impregnar a muchos. Y entonces va a ser que el lugar donde tú vivas sea un lugar restaurado y prosperado. Va a ser que la ciudad donde tú vivas sea una ciudad restaurada y prosperada. Va a ser que el país donde tú vivas sea un país restaurado y prosperado. Pastor, somos el país número 10 con la mayor riqueza. ¿Y de qué nos sirve si parte más del 90% de los colombianos viven en condición de miseria y de pobreza? En condición de pobreza, en condición de miseria, casi el 70% de los colombianos. ¿De qué nos sirve estar en el país más rico hídricamente, más rico en esmeraldas, en oro, en café, más rico en petróleo, en uno de los países más ricos de fauna y flora, en uno de los países más ricos hídricamente, de los pocos países que tenemos 2 océanos? Somos el país más rico del mundo, de los países más ricos porque tenemos un buen porcentaje del pulmón del mundo, que es el Amazonas, de los países más ricos en producción de alimentos. Somos un país muy rico, pero ¿de qué nos sirve que el país sea rico y sea prosperado si tu casa, tu familia y tú aún no tienes restauración y prosperidad? Eso nos confirma que todas las cosas han de ser en el orden de Dios. Todo ha de ser en el orden de Dios. Y el orden de Dios es que Dios le habló a Jeremías estando en medio de muchos más detenidos, de muchos más presos. Le habló no a la multitud, sino le habló a uno llamado Jeremías. Hoy Dios te habla a ti. A veces nosotros decimos, lástima que no vino mi esposo, esta palabra es para él. No, mis amados, esta palabra es para ti. El Señor quiere traer restauración y prosperidad a tu casa, sí, pero primero la va a traer a tu vida. Restauración y prosperidad a tu vida. Tú serás el canal para impregnar a tu casa y a tu familia.
y vendrá restauración y prosperidad a tu familia. Y quiere impregnar de esa bendición y esa restauración a tu casa, a tu barrio, pero va a ser a través de ti. Es de la manera como funciona. Sino cómo nos explicamos lo de nuestra nación. Cómo nos explicamos países que son potencia. El país más grande del mundo se llama Rusia, número 1 en extensión. Cómo nos explicamos que países que son más pequeños que nosotros y naciones que son más pequeñas que nosotros, con menos riqueza que la de nosotros, y son prosperados, y son enriquecidos, y son restaurados. Porque no nace del lugar donde están, sino nace de la prosperidad y la restauración que Dios coloca en cada una de las personas. Empieza por ti, mi amado. Y dice la palabra del Señor que Dios habla a uno, ha llamado Jeremías, y le dice, así ha dicho Jehová que hizo. Dice la palabra del Señor, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Aquí el Señor le dice a Jeremías, yo sé que muchos están teniendo ahí confusión en su cabeza con lo que he dicho hasta ahora. Yo sé que muchos están confundidos, siento en mi espíritu que hay personas que están confundidos por lo que he dicho hasta ahora. Pero déjame decirte que lo mismo le pasó a Jeremías. Había una multitud de presos en el patio. Y Dios le habla solamente a Jeremías. Yo creo que Jeremías miró para todos lados. Estaba confundido, porque no entendía por qué le hablaba solamente a él, sabiendo que todos los que estaban con él estaban en la misma condición, estaban presos. Estaban todos detenidos. ¿Por qué Dios le habla solamente a Jeremías? Y Jeremías se confunde. Y por eso el Señor le anuncia estas palabras del versículo número 2. Por eso Jehová le confirma las palabras del versículo 2. Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová su nombre, en el nombre de Jesús. Entonces Dios entiende que Jeremías estaba confundido como tú estás allí confundido. Y tuvo que decirle, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, que la formó, que la afirmó, y Jehová es su nombre. Es decir, el Señor le está diciendo, yo hice la tierra, yo formé la tierra, yo la hice, yo la formé, ahora la firmo en una vía láctea, le coloco un sol, alrededor del sol le coloco varios planetas, y yo la firmo en esa vía láctea para que esté ahí, y afirmo la tierra, y mi nombre es Jehová de los ejércitos. En pocas palabras, Dios le está diciendo a Jeremías, espérate un segundo, Jeremías, no te confundas, no venga incertidumbre a tu corazón por lo que te estoy diciendo a ti solamente, Jeremías, en medio de esa multitud, porque yo soy el que hice la tierra, porque yo soy el que formó la tierra, porque yo soy el que la firma la tierra, y porque mi nombre es Jehová de los ejércitos. El Señor está mostrando el poder, la grandeza, la soberanía, la omnipotencia de Él mismo. Y en pocas palabras Dios le está diciendo, tú no te preocupes, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a formar? ¿Cómo lo voy a establecer? Porque mi nombre es Jehová de los ejércitos. Hay muchos que estaban allí mientras yo hablaba de que Dios va a bendecir tu vida para establecerte a ti. Y muchos estaban preguntándose ahí, ¿cómo lo va a hacer si estoy en una situación difícil? Y muchos estaban diciendo, ¿cómo es que vas a traer prosperidad a mi vida si llevo trabajando 7 años, 5 años? ¿Cómo vas a traer prosperidad a mi vida si llevo trabajando escasamente 2 años? Hasta ahora estoy empezando. Tengo que trabajar duro, fuerte. ¿Cómo vas a traer prosperidad a mi vida para hacer que mi familia sea próspera, que mi casa sea próspera? Y muchos estaban preguntando eso, ¿cómo es eso? Y hoy el Señor te dice, no importa cómo lo voy a hacer, sepa que yo lo voy a hacer, sepa que yo lo voy a formar y sepa que ya yo voy a establecerlo.
Mi nombre es Jehová de los ejércitos. No tengas duda del poder de Dios. No tengas duda de la grandeza, la omnipotencia de Dios. Y el Señor lo reafirma aquí porque miles de veces, cientos de veces, cuando Dios nos ha hablado, nosotros dudamos de cómo lo va a hacer Dios. Y Jeremías dudó en su corazón. ¿Cómo es que me hablas a mí solo? ¿Cómo es que estaba Jeremías en un patio con muchos presos? Y en ese patio Jeremías le habla al Señor y le dice, tranquilo Jeremías. Vino voz de Jehová a Jeremías estando aún preso en el patio de la cárcel. Y Dios conoció el corazón de Jeremías, que estaba confundido y estaba turbado. Y el Señor le dice, tranquilo, yo hice la tierra, yo la formé la tierra, yo la establecí y mi nombre es Jehová de los ejércitos. En pocas palabras, no te preocupes, Jeremías, soy yo el que te hablo, soy yo el que voy a hacer, soy yo el que voy a formar, soy yo el que voy a establecer y mi nombre es Jehová de los ejércitos. Esta palabra es para ti, mi querido hermano y querido hermana que me ve y me escucha. Escucha la voz del Señor. Dios lo quiere hacer. No dudes. Y por eso Dios te confirma. No dudes. Dios lo va a hacer. Dios lo va a formar. Dios lo va a establecer. Y su nombre se llama Jehová de los ejércitos. Una vez Jeremías entendió estas palabras, que yo creo que quedó sorprendido cuando, Señor, si eres tú, y tú eres omnipotente, eres grande, eres poderoso, eres misericordioso. Yo creo que Jeremías se asombró cuando el Señor le confirmó. Y el Señor quiere que tú sepas eso en esta mañana. Inmediatamente Jeremías, Dios le habló esto. Dice la palabra del Señor, clama a mí, Jeremías. Clama a mí. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En el nombre de Jesús de Nazaret. Es tremendo esta palabra, pero la hemos leído la hemos oído. Yo creo que miles de veces nosotros los hijos y el pueblo de Dios. Pero quiero que hoy te detengas a que haya revelación de parte del Espíritu Santo a tu corazón. Y Jeremías en este momento oye la voz de Dios, pero no le dijo, espérate que voy a quitar ese muro para que tú salgas por ahí. Espérate, Jeremías, que voy a hacer de que los muros se caigan, las rejas se quiten y tú vas a salir. Y voy a restaurar a tu casa. Y las ciudades que estaban caídas las voy a levantar. No. Inmediatamente la voz que escucha Jeremías de Dios es, Jeremías, clama a mí. Lo segundo que escucha Jeremías es, y yo te responderé. Y dice la palabra del Señor que enseguida le dice, y te enseñaré. ¿Qué le va a enseñar? Dos cosas, cosas grandes y cosas ocultas. Detente por un instante en esto. Mis hermanos, muchos están esperando el favor de Dios así, que el Señor hubiera quitado los muros y Jeremías hubiera salido libre. Muchos están esperando ese milagro y no es así como va a suceder. No es así, por eso se llama este devocional Meditando en Nuestros Caminos, participando de mi oración. Y ya lo vas a entender por qué. Muchos están esperando, Señor, necesito pagar la cuota del carro. Y están esperando que la plata llegue debajo y sea tirada por la puerta o que aparezca en su cuenta. Muchos están esperando, Señor, yo quiero que restaure mi hogar. Y están esperando que el esposo llegue con un ramo de flores. No, no va a pasar así, mis amados. Muchos están pidiendo, Señor, yo quiero esa casa grande. Y están esperando que el Señor venga y les entregue un lote y que Dios baje con los ángeles y haga la cimentación y que los ángeles de Jehová hagan un replanteo, haya cimentación y que los muros se levanten y que los ángeles trabajen de manera rápida y que entonces el Señor envíe el ejército de Jehová y coloque los muebles y se la entregue preparada. No va a suceder así. No va a suceder así. La palabra del Señor lo dice, que Dios le dijo a Jeremías, clama a quién, a mí. Y por eso Dios antes le había dicho, yo hice la tierra, yo la formé, yo la voy a afirmar y mi nombre es Jehová. Ahora si ya me conoces quién soy yo, ahora te digo, clame a mí.
Y dice la palabra que te enseñaré, te responderé, te responderé. Una vez clamemos, Dios te va a responder. Pero ¿cuál es la respuesta? No es que va a llegar para la cota del carro debajo de la puerta. No, ¿cuál es la respuesta? No es que Dios te va a enviar los ángeles para que te hagan la casa. No. Mire cómo llega la respuesta cuando tú le clames al Señor. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Pero ¿cómo es la respuesta de parte del Señor? Te voy a enseñar. Ahí no dice, clama a mí, Jeremías, y yo te voy a entregar. Dice, clama a mí y te responderé. ¿Cómo me va a responder el Señor? Te enseñaré. Y por eso es que a veces nuestras oraciones no son atendidas de parte del Señor. O mejor, Dios las atiende, pero no discernimos cómo es que el Señor las atiende. Y dice la palabra del Señor que te responderé. ¿Cómo te responderé? Y te enseñaré cosas grandes y cosas ocultas que tú aún no conoces. Conocimiento, 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 conocimiento. Otra vez conocimiento, conocimiento. Clama a mí, yo te responderé. No dice, clama a mí, yo te daré. Clama a mí, yo te enviaré. Clama a mí, yo te... No, eso era en el desierto, donde el pueblo de Israel clamaba, Señor, queremos pan. ¡Bum! Caía el pan. Tomen maná. Señor, queremos carne. Ay, quieren carne los muchachos. Tomen codornices hasta que se sacien y la codicia les pudo más y muchos perecieron por la codicia. Señor, queremos agua. Ven, ya que los muchachos tomen agua. Y ¡pum! Todo caía del cielo. Señor, que queremos, tenemos frío. Ay, mis muchachos tienen frío. Envíales una nube y la nube llegaba y les cubría y les arropaba de noche dándoles calor. Señor, que el sol de día, porque no estaban conformes, entonces Dios dijo, mándeles una nube y de día que esa nube les cubra para que caminen. Todo caía del cielo. Pero el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Te voy a enseñar. Te voy a enseñar. ¿Qué te voy a enseñar? Cosas grandes y cosas ocultas que tú aún no conoces. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra del Señor que nos explica? Dios te va a enseñar a obtener la prosperidad. Dios te va a enseñar a obtener la restauración. Pero tú lo tienes que hacer. Dios te lo va a enseñar. Dios te equipó. Dios te dotó. Dios te llenó de todo lo necesario para que tú produzcas esa bendición, porque tú eres instrumento de Dios para tu bendición. Tal vez ahora sí me entienden. ¿De qué me sirve estar en un país donde es el país más rico? El lugar número 10, somos de los países más ricos del mundo. El lugar número 10. Somos los más ricos en esmeralda. ¿Y tú cómo vives? Las mejores esmeraldas del mundo, la número 1, las tiene Colombia. ¿Y tú que vives en ese país, cómo vives? Somos uno de los países con mayor riqueza petrolera y reserva petrolera en el mundo, entre otros países, naciones como Venezuela. ¿Pero de qué nos sirve? Porque nos falta el conocimiento, porque nos falta que Dios nos enseñe esas cosas grandes y ocultas para producir la restauración y para producir la prosperidad. Ahora, por eso es que la iglesia se volvió religiosa y ha creado un poco de zánganos que están esperando que del cielo llegue la bendición. ¿Qué hace? Esperando que Dios me bendiga. Ay, qué bueno. ¿Cómo está el joven que está esperando que Dios lo bendiga? Pues pastor, se levanta a las 11 de la mañana. Ya faltan 10 para las 11. Espere los 10 minutos que ya se levanta. Zánganos. Zánganos. Pero la palabra del Señor dice, clama a mí, te responderé. ¿Cómo? Te voy a enseñar. ¿Qué te voy a enseñar? Cosas grandes y ocultas. El Señor te va a enseñar cosas grandes y ocultas
que tú no conoces. ¿Para qué? Para que seas parte activa de tu oración. ¿Cómo? Creando la bendición. Tú tienes que ser parte activa de la oración. Tienes que ser. Ahora muchos dirán en este momento, pastor, pero ¿cómo es que Dios hizo varios milagros creativos? Claro, Jesús los hizo. Pero déjame decirte, ejemplo, un milagro creativo. Dice que hubo una mujer que llegó pidiendo una oración. Sanidad pedía ella. Y el Señor le dijo, vete mujer, tu fe te ha sanado. ¿Qué la sanó a ella? La fe. Pero la fe viene por el oír ¿qué? Por el oír la palabra. Es decir, Dios ya le había enseñado a través de la palabra algo que en ella activó su fe y el milagro se produjo. Conocimiento, ¿a través de qué? De la palabra. Conocimiento, ¿a través de qué? De la palabra. Y Dios le enseñó la palabra, se la reveló, le produjo en ella ¿qué? Fe. Dice que vino un dignatario de la sinagoga, un hombre que conocía la palabra, y sin ser judío se acerca hacia Jesús y le dice que su hija estaba enferma, próximamente a morir. Y Jesús terminó diciéndole, vete, tu fe ha sanado. Y fue con él hasta la casa. Y le dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, le dijo a este varón. Él era judío, no era de la sinagoga, conocía ¿qué? La palabra. Y la palabra lo llevó a ¿qué? A tener fe en quién, en Jesús. Y corrió a buscar a Jesús para la sanidad de su hija. Y Jesús fue a su casa, hizo un milagro. Pero ¿qué tuvo que haber sucedido primero? Que él hubiera tenido fe, hubiera tenido conocimiento y le hubiera revelado a través de la palabra que el poder estaba en Dios para sanar. Le había enseñado cosas ocultas que él no conocía. Y luego el Señor produjo un milagro. Marta y María estaban esperando la resurrección de su hermano Lázaro. Y Jesús llegó e hizo un milagro. Pero antes Marta y María, ¿qué hacían? Conocían la palabra del Señor. Muéstrame eso, pastor. Le dijo María a Marta, dijo, Señor, si hubieras venido 3 días antes, no hubiera muerto. Ella sabía por el poder de la palabra. Tenía fe que si Jesús estaba allí, la podía sanar. Entonces, todos los milagros que hizo Jesús le anteceden algo sobrenatural que se llama y yo te responderé y te daré y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, Jesús su primer milagro convirtió el agua en vino. Jesús lo hizo así, de manera sobrenatural. Pero ¿qué hizo María antes de que Jesús lo hiciera? Corrió y buscó a Jesús, porque en su corazón estaba la palabra y que decía que Jesús sería el Mesías, Salvador y Redentor, y él vendría con poder. Eso que lo conocía María. Cosas ocultas y cosas grandes tenía ya María en su corazón, a quien acudió donde Jesús. Y el agua se convirtió en vino. De hecho, María le dijo a los sirvientes, hagan todo lo que les diga, porque el poder lo tenía Jesús y María lo conocía. Entonces quiero decirte con esto, la prosperidad y la restauración va a venir, pero Dios primero te va a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces para que actives la restauración y la prosperidad. Vuelvo al ejemplo de la nación. No va a pasar nada en nuestro país, en tu casa y en tu vida. ¿De qué te sirve a ti que el país donde tú vives sea un país rica y grandemente rica en la parte hídrica, si tú no sabes hacer nada con los recursos hídricos? El Señor va a activar la bendición, haciendo que tú conozcas cosas grandes y ocultas. Y Él te va a mostrar cómo hacer que esa parte hídrica produzca restauración y produzca prosperidad. Y Jesús te habla a ti, y a lo que a ti tú seas bendecido, prosperado, restaurado. El Señor va a contagiar a tu casa, a tu familia y a muchos otros en el nombre de Jesús. Nos volvemos religiosos y esperamos que caiga del cielo. El Señor quiere bendecirte, pero tú tienes que activar la bendición. Ahora, quiero decirte lo siguiente. La oración que tú haces
tú le solicitas a Dios. Bueno, voy a intentar decirlo de otra manera. Cuando nosotros oramos al Señor, le solicitamos a Dios su auxilio y su socorro. Pero el auxilio y el socorro, nosotros lo activamos cuando conocemos la palabra del Señor. Es decir, Dios quiere que tú seas partícipe de tu bendición a través de la oración. ¿Cómo? Es que nosotros debemos de orar al Señor conforme a lo que ya conocemos, las promesas dadas por Dios. Porque Dios va a activar como bendición es las promesas que Dios te ha dado. Dios va a activar, si Dios te dijo, sé salvo tú y toda tu casa será salvo, esa es una promesa. Ahora, si tú oras que tu esposo sea bendecido, pues no está dentro de la promesa. Señor, dele riqueza a mi esposo. Había una mujer en la iglesia que estaba pidiendo, Señor, yo quiero que mi esposo tenga un carro, yo quiero que mi esposo tenga un carro. Denle un carro, Señor, denle un carro a mi esposo. Pero no le pedía por la salvación. Como a los 6 meses después de que el Señor le dio el carro, luego vino la esposa, no pasó en este lugar, pasó en otro lugar, vino y nos dijo, pastor, ¿cómo hacemos? Ayúdenme a orar. ¿Por qué? Porque mi esposo ahora tiene un amante y se la pasa con ella en el carro para arriba y para abajo. Mi hermana, Dios te había dicho que te iba a bendecir con un carro. No, pastor, Dios me había dicho, muchas veces es salvo tú y toda tu casa será salvo. Esa era la promesa que tenía. Mi hermana, debiste de haber orado primero para que se hubiera desatado esa promesa y se hubiera cumplido esa promesa. Por eso el Señor dice, te haré conocer. Ya conocía la promesa. Ahora tú cómo oras con la promesa que Dios te dio. Y cuando tú ores con la promesa que Dios te dio, el Señor va a desatar la bendición. Porque la oración te va a permitir activar la promesa. Te haré conocer las cosas. Y dice la palabra del Señor, y te haré conocer las cosas grandes y ocultas. Ya Dios te dio una cosa grande y oculta, una promesa. Y cuando tú oras conforme a esa promesa, Dios desata la bendición. Por eso tú eres parte de tu oración. ¿Cuándo? Cuando tú oras desatando las promesas. Y esta mujer desató una bendición, un carro, y el Señor se lo dio. Y dice la palabra del Señor que el Señor le entrega el carro a este varón y él consigue un amante. Y empieza con la amante para arriba y para abajo, decía la esposa. Porque ella conocía una verdad que era la salvación, pero prefirió un carro. Entonces nosotros debemos de ser sabios y orar conforme a las cosas ocultas y grandes que Dios ya te enseñó. ¿Cuáles son las cosas ocultas y grandes que Dios ya te mostró? Las promesas que Dios te dio. Ahora empieza con esas cosas grandes y ocultas que Dios te dio y empieza a orar al Señor y Dios te va a enseñar cómo desatarlas y las va a desatar para tu vida. Hay poder en la sangre de Cristo. Por eso Dios le dijo a Jeremías, Jeremías, yo hice la tierra, yo lo puedo hacer. Jeremías, yo formé la tierra, yo la afirmé y mi nombre es Jehová de los ejércitos. ¿Acaso hay algo imposible para mí? Pero no vemos oraciones atendidas por Dios, porque no estamos orando, siendo partícipes de mi oración. ¿Y por qué? Porque estoy orando por algo que Dios no me ha revelado y no me ha dado a conocer, cosas grandes y ocultas. Y si tú oras con todas las promesas que Dios te dio, con todas las cosas grandes y ocultas que ya Dios te prometió, órale al Señor así y Dios lo va a hacer, Dios lo va a formar y Dios lo va a establecer porque su nombre se llama Jehová de los ejércitos. Andamos orando y pidiendo un poco de cosas, pero aún tú no conoces esas cosas grandes ocultas que Dios te ha enseñado. Por eso la palabra del Señor, Dios permite en esta mañana, es que tú seas parte de tu oración. Tú tienes que conocer esa palabra, porque esa palabra, la palabra de Dios activa la fe. La fe viene por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Y tú por fe vas a pedir al Señor. Por eso hay hermanos que te dicen a ti, ay, ore por mí, pastor. Claro que le acompañamos en la oración.
Y dice la palabra del Señor que la oración del justo todo lo puede. Y dice, si tiene pecados, le serán perdonados, y la oración del justo de fe le levantará y le sanará. Claro, la palabra del Señor lo dice. Pero tú tienes que hacer parte de tu oración. Tienes que conocer las cosas grandes y ocultas que Dios te ha enseñado. Una vez tú las conozcas, haz parte de esa oración, clamando por la promesa que Dios te ha dado, y tú vas a activar la bendición. Esa es la restauración y la prosperidad. Porque no va a venir. Tú estás ahí, en esa tierra bendecida. Tú estás en una nación de esmeraldas, de oro, de petróleo, de fauna, de flora, de riqueza hídrica, de 2 océanos, el mejor café del mundo. Hasta las mujeres más bonitas del mundo están en nuestra nación. Se llama Colombia. Pero tu prosperidad, pero tu restauración va a venir cuando tú conozcas las cosas más ocultas, más secretas y más grandes del Dios Todopoderoso que tiene para tu vida. Y el Señor te dice, y te daré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando tengas estas cosas grandes y ocultas que se llaman la palabra del Señor, la fe viene por el oír, se activa tu fe y entonces tú empiezas a orar en lineamiento, en línea conforme a esas verdades que Dios te reveló. Si Dios dijo que no pedirás prestado, que serás prosperado, ya conoce la verdad, ahora empiezas a orar con esa verdad. Y Dios te va a dar el conocimiento para activar esa bendición. Porque Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. No es por causa de nosotros, es que Dios es fiel a su palabra. Ahora, conociendo la palabra del Señor, entonces tú conoces los planes de Dios en tu vida. Conociendo la palabra de Dios, entonces tú conoces el propósito de Dios en tu vida. Y conociendo el propósito y la palabra de Dios y los planes de Dios dados por la palabra en tu vida, entonces tu fe se activa y tú empiezas a pedir conforme los planes, conforme el propósito y conforme lo que Dios quiere establecer en tu vida. Por años yo le pedí a Dios riqueza, le dije, Señor, dame riqueza. Y Dios me dio la riqueza y me dio bienestar financiero. Pero siempre yo era esquivo a lo que Dios tenía marcado como propósito en mi vida. Claro que Dios me dio el bienestar financiero, pero lo que Dios anhelaba en nosotros era que fuéramos servidores de Él. Estaba pidiendo el contrario. Entonces un Dios me dijo, pasó en menos de 24 horas, toda la riqueza se esfumó y se cayó, se desmoronó. Porque yo estaba pidiendo conforme a mis planes y a mis propósitos, pero no conforme a los planes y los propósitos de Dios. Y no hacía parte de mi oración. Estaba haciendo parte de una oración codiciosa y egoísta. Pero hacer parte de mi oración es conocer los planes, los propósitos, la verdad y las grandezas y las cosas ocultas que Dios tiene para nosotros. Y empiezo a orar en esa dirección. Ahora en el libro de Jeremías capítulo 29. Libro de Jeremías capítulo 29. En el versículo 11 al 14 dice así, lo voy a leer rápidamente. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de quién, de vosotros. Yo estoy pidiendo conforme a mis pensamientos. Pero Dios me dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, son pensamientos de paz y no de mal. La mujer que estaba pidiendo el carro, ese pensamiento de ella era un pensamiento de mal. Y Dios sabía que ese no era el propósito y el plan de Dios. Y dice, pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando yo conozco los pensamientos de Dios, pensamientos de paz y no de mal sobre mi vida, entonces yo oro conforme a eso. Por conocimiento,
Tengo las cosas ocultas que Dios me ha revelado y las cosas grandes. Yo vengo y oro, dice, entonces oraréis y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis. Es la confirmación de lo que estoy diciendo a la luz de la palabra. Cuando yo conozco los pensamientos de paz y no de mal que son de Dios para mi vida, entonces yo vengo y lo busco y el Señor se deja hallar por mí, porque lo busco de todo corazón, dice la palabra. Y vienes y oras y yo lo oiré, dice el Señor. Y dice la palabra del Señor, porque me buscaréis de todo corazón y seréis hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver de vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, yo los haré volver al lugar de donde os hice llevar. Restauración y prosperidad. ¿Pero cuándo? Cuando yo oro, Dios me oye. ¿Cuándo? Cuando yo le busco, Él se deja hallar. Pero ¿qué debo de hacer para que pase? Que los pensamientos míos estén alineados con los pensamientos de Dios. Es decir, que yo conozca las verdades, las cosas grandes y ocultas del Señor, las conozca y pida conforme esos pensamientos de bien, de paz y no de mal. Pero si yo pido conforme mis pensamientos, que no son los pensamientos de Dios, porque Dios no me los ha revelado a través de su palabra, dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Cuando Dios me las enseña, yo debo pedir conforme esas cosas grandes y ocultas que Él me enseñó. Y yo pido conforme esas cosas grandes y ocultas, y entonces viene el favor de Dios sobre mi vida. Ahora, en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 7, rápidamente que ya me pasé 2 minutos. Libro de Juan, capítulo 15, versículo 7. Dice la palabra del Señor: si permaneceréis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho en el nombre de Jesús. Ahí está. Si permaneces en mí, dice el Señor, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Por qué? Porque nosotros entonces empezamos a pedir conforme a lo que el Señor nos ha enseñado. ¿Qué nos ha enseñado? Su palabra. Y como nos ha enseñado su palabra, nos ha enseñado cosas grandes y ocultas que no conocíamos. Y permanecemos en su palabra. Ahora todo lo que yo quiera pedir conforme a la palabra que Él me ha revelado, las promesas que me han dado, ahora yo soy parte activa de mi oración. Yo le pido a Dios y todo lo que pida me será dado en el nombre de Jesús. Disculpen, mis amados. Ahora termino con esto. En el libro de Deuteronomio, capítulo 9, versículo 4. Sangre de Cristo. Versículo 4 dice: cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, no digas en tu corazón, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones de Jehová tu Dios los arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Por tanto, has de saber que Jehová tu Dios no te da en posesión esta buena tierra por tu justicia, porque pueblo terco eres. Jehová no nos bendice, Dios, porque seamos los justos o no merezcamos esa bendición. Jehová nos bendice por causa, dice la palabra, por causa de confirmar la palabra que Jehová juró a quién, a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, que te habría de dar. Es decir, que Jehová nos bendice no porque no lo merezcamos, sino por su palabra que ha sido revelada, cosas grandes y ocultas que te reveló a ti. Por causa de esa palabra que te entregó como promesa, es que Jehová te va a bendecir. Y ahí lo repite en la palabra del Señor, libro de Deuteronomio, capítulo 9, versículo 5. No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de esta nación, Jehová tu Dios las arroja delante de ti.
para confirmar la palabra de Jehová que juró a tus padres Abraham, a Isaac y a Jacob. Dice, por tanto has de saber que Jehová tu Dios no te da la posesión esta buena tierra por tu justicia, porque pueblo terco eres tú. Somos tan tercos que no nos lo merecemos. Es por el cumplimiento de la palabra, porque Dios es fiel a su palabra. Por las cosas grandes y ocultas que Dios te dio a conocer. Es por eso. Y entonces me invocarás y te oiré. Y me buscarás de corazón y me dejaré hallar. Y todo lo que pidieres, conforme a las cosas grandes y ocultas que yo ya te revelé, entonces yo te las daré. Porque mis pensamientos son de paz y no de mal. Pero nosotros a veces pedimos, conforme mis pensamientos que son de mal, y sin darnos cuenta traen mal a la familia, a la casa o a nuestras vidas. Ahí está el ejemplo de esa joven que oraba por un carro. Era su pensamiento, pero lo que no discernía era que su marido aún no estaba preparado para esa bendición. Y estaba orando en dirección contraria. Por eso dice la palabra del Señor en Jeremías 33, 3. Dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios es bueno, es poderoso y es misericordioso. Y Dios es fiel ¿a qué? A su palabra. No somos merecedores de la bendición. Ahí dice, porque pueblo terco, dice la palabra, eres tú. Y no es por justicia nuestra, es porque yo lo prometí, dice la palabra del Señor, para confirmar la palabra que juré a vuestros padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Mis queridos hermanos, discúlpenme, me he tomado 8 minutos más del tiempo, les ruego mil disculpas, vamos a orar para que esta palabra sea puesta en tu corazón. Creo que hoy ya sabemos hacer parte de nuestra oración. Y mi oración debe estar alineada a los planes y a los propósitos de Dios. Le damos gloria al Dios Todopoderoso. Amado Padre Rey Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tú eres bueno, poderoso y misericordioso. Padre Santo, tú nos quieres enseñar cosas grandes y ocultas. Tú quieres colocar en nuestro corazón promesas, planes y propósitos. Revelarnos tus planes, tus propósitos a cada uno de nosotros a través de tu palabra. Padre Santo, cuando los desconocemos, pedimos caprichosamente y oramos caprichosamente. Ayúdanos a ser conocedores de tu palabra. Tú creaste los cielos y la tierra. Tú los formaste y los afirmaste. Y tú eres Jehová de los ejércitos. No hay nada imposible para ti, mi Dios y mi Señor. Ayúdanos a alinear nuestras oraciones conforme a los planes, conforme a los propósitos, mi Dios y mi Señor. Conforme, mi Dios, Padre amado, a tu palabra que ha sido revelada a nosotros. Ayúdanos a ser parte de nuestra propia oración. Ayúdanos, mi Dios y mi Señor, a que esas palabras tuyas reveladas a cada persona avive la fe de cada uno de nosotros. Enséñanos, mi Dios y mi Señor, a conquistar esa bendición. Enséñanos, Padre Santo, a ir por esa bendición. Sirve, Padre de la gloria, que estemos en una casa llena de riquezas si no sabemos administrar esas riquezas. ¿De qué sirve, Padre amado, que estemos en una nación rica si no sabemos construir riqueza? Enséñanos, mi Dios y mi Señor. Enséñanos, Padre de la gloria, Señor. Danos a conocer esas cosas y ocultas. Danos ese conocimiento, Señor, esa palabra tuya que avive la fe de cada hermano y de cada amigo. Mi Dios y mi Señor, para poder orar conforme sea tu voluntad. Y entonces en fidelidad a tu palabra, tú nos bendiga en todo lo que te pidamos. Oramos a ti que la restauración y la prosperidad en todas las áreas de la vida, Señor, venga para cada uno de nosotros. Y entonces venga en cada casa, en cada familia,
en cada barrio, en cada iglesia, en cada ciudad y en esta tu nación. Te lo pedimos, mi Dios y mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, damos gracias al Señor por este tiempo. Exaltamos y glorificamos el nombre de nuestro Dios. Y sabemos que Dios ha puesto esta palabra en tu corazón. Compártelo con otras personas. Permite que otras personas sean bendecidos. Permite que otras familias sean bendecidas. Y Dios va a bendecir tu vida. Somos bendecidos para bendecir. El Señor te va a continuar bendiciendo. Dios le bendiga. Les amamos en el amor de Cristo y nos vemos en una pronta oportunidad.